nombre de Eduardo Camacho, secretario general del partido Realizando Metas RM, que lidera el expresidente Martinelli. Para iniciar esta conferencia de prensa voy a darle la palabra al licenciado Francisco Amelio, quien se referirá a algunos temas que son de preocupación, no solamente de Realizando Metas, sino también de los panameños en general. El licenciado Amelio. Buenos días. A tan solo 3 días de un año nuevo, ante secuelas producto de la negligencia administrativa y lentitud del gobierno PRD, incapaz de entender que el COVID-19 ataca por 2 frentes, salud y economía, tenemos que denunciar a un gobierno que, en vez de tomar en cuenta los diferentes sectores y gremios del país, ha preferido prestar oídos sordos al clamor y a la realidad nacional, caracterizándose por tomar malas decisiones rápido y buenas decisiones lento. El mal llamado el buen gobierno PRD de Nito Cortizo y Carrizo se llenó los ojos primero que la barriga, y el vicepresidente, desenfocado de sus prioridades, no entendieron que su función en estos momentos es proteger la vida de las personas sin destruir la economía del país. El vicepresidente no se ha dado cuenta que él es el primer consultor, asesor y amigo del presidente. Desenfocado de sus responsabilidades, dejó al capitán solo. Nuestro piloto está desaparecido. Después del discurso que lanzó su famosa amenaza, de la mano de Dios me la voy a rifar, y los panameños nos preguntamos quién dirige el barco. Esto lo compartimos para que los ciudadanos entiendan lo importante que es elegir a nuestros gobernantes. Hablar más de esto ahora es llorar por la leche derramada, y lo que necesitamos es enfocarnos. Tenemos un sector terciario, comercio, hoteles y restaurantes, herido casi de muerte, producto de la cuarentena y toques de queda. Hay que abrir y proteger a los comercios con estrictas medidas de control y que ante la detección de un posible contagio se notifique inmediatamente a las autoridades. Tenemos un sector secundario, industria y construcción, detenidos o en el mejor de los casos facturando al 30% de su capacidad, pero con un importante costo de producción, lo que hace muy difícil mantener una operación, las obligaciones con los bancos y con sus colaboradores. Los toques de queda, las cuarentenas, solo producen menos facturación, más contratos suspendidos y, en el peor de los casos, quiebre de empresas. El gobierno no se quedó corto en políticas de control y bioseguridad oportunas. La cuarentena debe ser por sector geográfico, creando anillos de bioseguridad para no detener toda la economía. No es cuestión de elegir entre salud o economía. Es ambas cosas, es tomar medidas que prevengan el contagio, es atender a los enfermos, hospitales, camas, medicinas, vitaminas, ser proactivos, tomar medidas que ayuden a reforzar el sistema inmunológico de los ciudadanos, al mismo tiempo que protegemos la economía y los trabajos de los panameños que requieren de su salario para comer y pagar sus deudas. Tenemos más de 20.000 empresas con contratos suspendidos. Para reactivar los contratos, primero tenemos que reactivar la economía, si no las empresas no podrán sostener la planilla. Los contratos se reactivarán automáticamente cuando las empresas comiencen a facturar. Mayor producción y venta requiere mayor mano de obra, no al revés. Ojo con esta medida que puede producir más desempleo. Pymes independientes e informales son el primer engranaje de la economía. Es donde debemos enfocarnos. Son la venta directa y flujo del país. Son los panameños que viven y dependen de lo que venden hoy para llevar el pan a sus hogares. El presidente es el administrador de la empresa más importante del país, el Estado. Su deber es administrar y ejecutar bien los fondos, para que las soluciones no se queden en el camino. El gobierno requiere de los ingresos corrientes que son producto de las recaudaciones de impuestos, y estos cayeron un 34% cuando comparamos el primer semestre del 2019 contra el primer semestre del 2020. ¿Cómo vamos a tener recaudaciones si no tenemos economía?
Esto lo entiende quien sabe generar empleo, quien sabe lo que cuesta construir una empresa, administrarla para que crezca y produzca frutos. Diputados de la Asamblea, es su deber supervisar el cumplimiento de este presupuesto y generar leyes que promuevan alivio a los panameños y alivio a las empresas, para que podamos seguir generando empleos. Mientras que países industrializados se han recuperado más rápido económicamente del COVID, en Panamá se estima que el desempleo será entre el 18 y 25%, pero después de las medidas anunciadas ayer, esto será peor. Una medida que puede ayudar a largo plazo es promover industrias que le aportarán valor a la producción panameña y generarán nuevas plazas de empleo. Miren, la economía ya venía golpeada por el gobierno anterior, que no administró bien los fondos del país, que no administró al país y que destruyó la esperanza con los hospitales de Panamá. Es verdad que nadie esperaba esta pandemia, pero el país continúa, pandemia o no. Y en ese sentido, el presidente y su PRD ya van para 2 años que se han quedado quemando llantas. No es posible que todo sea pandemia. Nos tienen encerrados y afuera no pasa nada. Por último, nos preocupan las nuevas generaciones de jóvenes que este año se gradúan. Pero ¿para hacer qué y trabajar dónde? Jóvenes, no se dejen engañar. Ustedes no son el futuro. Ustedes son el presente que decide sobre nuestro futuro. Necesitamos gente buena haciendo buenas acciones, dando el ejemplo y promoviendo valores y respeto. Nunca abandonen sus sueños, pero persíganlos con integridad y respeto. Rodéense de gente buena, porque gente buena los va a inspirar a convertirse en mejores personas y en ciudadanos productivos para el país. Acto seguido, la copartidaria directiva Dinoca Montalvo se referirá también a temas referentes a la justicia nacional. Buenos días a todos. Miren, nuestro país está viviendo en estos momentos una situación sumamente difícil. Situación que considero que solamente puede ser comparada con la historia oscura de nuestro país, con la historia de la dictadura. Y casualmente tenemos un gobierno en este momento que se ve muy cómodo repitiendo aquella vulneración de los derechos y las garantías fundamentales de todas las personas. Es preocupante que la pandemia ha sido el caldo de cultivo precisamente para vulnerar las garantías ciudadanas. Solamente el día de ayer vimos cómo se decretan nuevamente toque de queda, cuarentena total, sin tomar o sin percibir cuáles pueden ser las posibles consecuencias para los sectores que son el motor de nuestro país. Pero más preocupa que además de toda esta vulneración a las garantías fundamentales, estamos viendo cómo se cercena la seguridad jurídica de nuestro país. Y esto es grave, señores. Por eso, en el día de hoy, hemos decidido salir a denunciar el peligro que corre el Estado de Derecho cuando sus gobernantes, aupados por grupos económicos, por grupos políticos con intereses muy particulares, se atreven a tomar decisiones pasando por encima de la Constitución y la ley. Hoy en día estamos viendo que luego de salir de un nefasto gobierno, una era de 5 años de retraso con Varela, cuando pensamos que el país podría tener la oportunidad de ponerse de pie nuevamente y empezar ese proceso de reconciliación, vemos cómo nuevamente este gobierno interfiere y politiza la justicia, buscando alguna forma de cerrar vías y la voluntad popular de los ciudadanos. Es por eso que nosotros hemos decidido salir a censurar, hemos decidido salir a decir que se está vulnerando la seguridad jurídica del país. Vemos cómo se quieren cambiar las reglas del juego para perseguir políticamente a una figura que viene siendo perseguida desde los tiempos de Varela. Se repite la historia. Sin embargo, ¿cuáles van a ser las consecuencias que va a tener que pagar el país por esta situación? Panamá se va a quedar sin inversión. No solamente inversión de las propias personas que necesitan el día de mañana poner de pie luego de esta pandemia, luego que salgamos de la crisis.
vamos a también quedar sin la posibilidad de inversión económica por este ataque a la seguridad jurídica, a las instituciones jurídicas de nuestro país, porque no tenemos certeza de cómo podemos manejarnos ante el gobierno. El día de hoy hago un llamado desde esta mesa a todos los gremios legales, a todos los abogados, para que nos pongamos de acuerdo y salgamos a defender la seguridad jurídica de nuestro Estado. Amigos de los medios de comunicación, los panameños pensábamos que la triste y larga noche del maderismo y sus nefastas consecuencias sobre la institucionalidad y la economía del país habían pasado al realizarse una nueva elección y elegirse un nuevo mandatario. Pero lamentablemente los hechos que han ocurrido desde la toma de posesión del presidente Cortizo y su vicepresidente Carrizo nos indican que estamos equivocados. Estábamos equivocados porque pensábamos que ya la justicia jamás iba a ser sometida nuevamente a los vaivenes de los intereses económicos y particularmente a los intereses políticos. Está claro a los panameños que el vicepresidente Carrizo parece más preocupado por sus tempraneras aspiraciones electorales que por darle la solución a los graves problemas que están afectando a los panameños. Y todo esto ocurre con el silencio cómplice de los restos de los integrantes del gabinete del presidente Cortizo. No solamente está el daño que se le hace a la institucionalidad al meter nuevamente la política en las decisiones judiciales, como la que hemos visto recientemente con la anulación de la sentencia de no culpable en favor de Ricardo Martinelli, y con la manipulación descarada del calendario de nuevas audiencias de juicio oral. Todo esto lamentablemente ocurre con la complicidad de figuras también del órgano judicial. Ha habido ya a través de los medios de comunicación algunas denuncias con respecto a la supuesta intromisión de la magistrada López en razón de estos fallos que acabo de mencionar en este momento. Igualmente, la situación económica del país se profundiza porque la persecución política, como ha señalado la compañera Dinoca, la manipulación de la salir a la calle a protestar para que el gobierno se concentre en la solución de los graves problemas que están afectando a los panameños, como el desempleo, como el alto costo de la vida, como la inseguridad y los problemas de la educación. Aparte del tema de salud, obviamente, uno de los más graves que tenemos en este momento, que se hace cada vez más profundo por las desacertadas decisiones del gobierno en materia de salud. Vamos a anunciar que para el miércoles 20 de enero del próximo año, del año 2021, vamos a hacer nuevamente una actividad de protesta en la Presidencia de la República. Volveremos a las calles a decirle al vicepresidente Carrizo: saca las manos de la justicia y ponte a trabajar para solucionar los problemas del pueblo panameño. Paralelamente a esta protesta, estaremos realizando en las semanas siguientes, luego de esa protesta, a piqueteos simultáneos en todas las provincias del país. Comenzaremos realizando piqueteo
con intervalo de 2 días, pero si es necesario, vamos a tener que salir a protestar por los panameños, por la democracia todos los días. Si el gobierno quiere que salgamos a protestar, lo vamos a hacer. Si lo que está provocando es eso, un gobierno que debiese estar preocupado es por unir a los panameños para rescatar al país del desastre, pareciera que quiere desunir a los panameños para profundizarnos más en el desastre. Llamamos al presidente Cortizo a que ponga su casa en orden, que cumplan con el compromiso que adquirieron con los panameños. No lo eligieron para dar excusas, no lo eligieron para promover tempraneras aspiraciones electorales, lo eligieron para resolver los problemas del pueblo, y el pueblo panameño está sufriendo hambre, desempleo, inseguridad, alto costo de la vida y mala prestación de los servicios de salud. Estas son las acciones que estamos anunciando en este momento. La actividad en la Presidencia de la República el miércoles 20 de enero, y posteriormente estaremos anunciando las jornadas simultáneas de protesta en todo el país. Se van a hacer en todas las provincias para que el gobierno entienda que si no hay paz para los panameños, no va a haber paz para el gobierno de Laurentino Cortizo. Abrimos entonces un periodo de preguntas y respuestas. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? La hora de la protesta la anunciaremos el próximo martes 20, posteriormente, en razón de que tenemos que esperar los nuevos anuncios de lo que se ha vuelto una constante de restricciones a los derechos humanos y a los derechos de los panameños, que más que combatir la pandemia, parece que tienen como objetivo enmudecer y silenciar a los panameños ante la grave crisis que vivimos. Si no hay más preguntas, le agradezco a todos.